Ingeniero Valentini, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, lo que estoy haciendo en este momento es describir características de variedades que son cultivadas en la colección de frutales de Caroso de la Estación Experimental y que están siendo evaluadas. Esta es una tarea que se realiza todos los años, es decir, que lo que tratamos de tener son descripciones, por lo menos en algunos aspectos de estas variedades, año tras año. Lo que nos interesa registrar de cada una de las variedades, en particular en este momento, son características de fruta. Obviamente tomamos cuál es la fecha en que se está haciendo la descripción, que corresponde con la fecha de la primera cosecha de esta variedad en la temporada, y se registran características de la fruta que coinciden muchas con descriptores internacionales, ¿no es cierto?, que se utilizan y que se emplean para caracterizar y que dan un marco de referencia para que todos aquellos que hacen este trabajo puedan más o menos coincidir en qué es lo que se está describiendo. ¿Y cuáles son esos parámetros? Y bueno, se toman datos que tienen que ver, por ejemplo, con definir la forma de la fruta, el calibre, el peso promedio de la fruta, tomar las medidas que bueno, para ello lo que se utiliza es un calibre para tomar medidas que son el alto, el ancho y el grosor del fruto, ¿no es cierto? De aquel fruto tomamos aquel que representa al peso promedio que hemos definido anteriormente. Definimos algunas características, o describimos algunas características de la fruta que tienen que ver con la forma de partes del fruto, que son la base, que es la parte, ¿no es cierto?, por la cual se une el fruto a la planta, el ápice, que es el extremo opuesto, ¿no es cierto?, a la base. Definimos también cuáles son las características de la cavidad peduncular, que la cavidad peduncular es, digamos, el lugar por donde el fruto, o sea, tiene el pedúnculo, el cavito por el cual se une a la rama. Y también algunas otras características que son propias de los frutales de Caroso, que es, por ejemplo, el surco, que es esta parte que tiene mayor o menor más o menos evidente de acuerdo a los distintos tipos, ¿no es cierto?, de variedades. Si el fruto es, por ejemplo, simétrico con respecto a ese surco o no es simétrico. También se toman otras características que tienen que ver con podemos ver, por ejemplo, en esta otra variedad, con describir de alguna manera el carozo. Si ese carozo, cuánto ocupa proporcionalmente de la pulpa, si es un carozo pequeño o es grande, con respecto a qué proporción tenemos de carozo y pulpa en una fruta partida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma, ¿no es cierto?, del carozo? Si es oval, si es elíptico, si es más redondeado, si también cómo es la superficie del carozo. Normalmente lo que vemos nosotros en los carozos son acanaladuras y hoyos, pequeños hoyos. Puede predominar uno, puede predominar el otro, o pueden estar más o menos de manera pareja. Eso quizás son características que sirven después a la identificación varietal, no tanto desde el punto de vista práctico del cultivo. Se interesa por ahí cuál es la proporción de carozo y pulpa que hay, ¿no? Porque eso da una idea de frutas en donde, bueno, uno tiene más pulpa para consumir o menos pulpa para consumir. ¿Y para qué hacen esta actividad? Esto de alguna manera a nosotros nos refleja cuál es el comportamiento de esta variedad en nuestras condiciones de cultivo. Todo esto lleva a eso, ese es un componente de la evaluación de la adaptación agronómica que tiene cada una de las variedades a nuestras condiciones regionales de cultivo. Porque muchos de estos caracteres están determinados de por sí genéticamente y de forma muy simple, muy directa. Pero hay muchos otros que tienen que ver con el resultado de la interacción de la genética de la variedad con el ambiente, con las características del año. Es por eso que muchas veces, y no es raro encontrarnos, con que variedades varían en algunas de sus características de una campaña a otra.
¿Por qué? Porque la expresión de esa característica es el resultado de una interacción entre la genética de la variedad y las condiciones del medio ambiente en ese año. ¿Y este año tienen alguna novedad, algo que sobresalga en relación al año pasado? Nosotros este año nos ha servido para confirmar el comportamiento de algunas variedades que han sido recientemente difundidas. Nosotros el año pasado difundimos una variedad, se registró, el anteaño otras 3 y bueno, confirmamos el comportamiento y bueno, vemos no habernos equivocado con esa recomendación. Y por otro lado, estamos viendo algunas variedades, ¿no es cierto?, que implican alguna novedad en cuanto al tipo de fruta que hay en la zona. Por ejemplo, esta variedad que es una nectarina, un pelón, pero que es completamente amarilla, ¿no es cierto?, en la piel y que tiene las características de la pulpa propia de un durazno que es para industria. Entonces, vemos que algunos pros y algunos contras. Dentro de los pros vemos que es una variedad que tiene una buena forma, tiene buen sabor, que da una buena cantidad de fruta, ¿no es cierto?, la planta, pero por otro lado vemos que no obtenemos en esta variedad, o sea, un calibre, un tamaño de fruta que quizás sea más adecuado, ¿no es cierto?, para el mercado. Pero bueno, sigue siendo una novedad, algo que no es común ver en las fruterías o en el mercado, ¿no es cierto? Bueno, próximamente están trabajando en el encuentro anual que tienen con respecto a las variedades. ¿Nos puede contar un poco de qué se trata? Bueno, este año, así como se viene haciendo ya de varios años, vamos a llevar adelante una breve jornada, ¿no es cierto?, donde vamos a mostrar variedades que se encuentran en evaluación en nuestras colecciones, ¿no es cierto?, es decir, a profesionales, a colegas, a productores y también a algunos viveristas que estén interesados, o sea, están invitados a asistir a la estación experimental, recorrer con nosotros, ¿no es cierto?, la colección y que de alguna manera compartamos cuestiones que tienen que ver con el desempeño de estos materiales, ¿no es cierto?, en el año en curso y, ¿por qué no es cierto?, comentar qué es lo que está pasando en general en la zona en esta temporada, cuál ha sido el comportamiento con respecto a temporadas anteriores y cuál es la impresión, que eso es importante, ¿no es cierto?, conocerlo por parte de la gente que finalmente termina siendo usuario de estos materiales desde el punto de vista productivo, comercial, cuál es la impresión de ellos en cuanto al futuro que le ven a estos nuevos materiales, ¿no? Además, tengo entendido que va a haber otras instancias en la visita este año. Se va a aprovechar el encuentro para que la gente pueda visitar un lote donde se están evaluando híbridos. Estos híbridos quiere decir que son materiales originados por cruzamientos dirigidos en la estación experimental. Hay un lote donde se encuentran reunidos 2 o 3 generaciones, ¿no es cierto?, de estos híbridos, de plantas que ya están en producción o han empezado a estar en producción y donde se puede entonces ver en un determinado momento, tomar una fotografía de qué es lo que está pasando con esos materiales en este año y ¿por qué no es cierto?, ayudar a tomar también decisiones en continuar o no con algunos híbridos, en la evaluación de algunos híbridos. Por otro lado, también vamos a ver un lote en donde se conserva una representación de una población de un portainjerto de durazno que es muy empleado por los viveros de la zona y muy empleado en el país, ¿no?, que es el cuaresmillo. En ese lote nosotros estamos llevando adelante tareas de selección. Como les decía, o sea, es una población. Entonces, al ser una población, son todos individuos que representan una cierta heterogeneidad. Nuestra idea es tratar de encauzar o de ir un proceso que nos dirija a la obtención o a la selección de materiales que tiendan a reducir esa heterogeneidad que se utiliza en los viveros cuando hablamos de portainjertos sobre
los que se injertan cualquiera de las variedades de copa que se producen comercialmente en la zona. En este momento estamos en etapas, digamos, no avanzadas, pero tenemos ya de esa población inicial, existen al menos, o sea, 13 preselecciones sobre las cuales tenemos que continuar avanzando para tratar de definir aquellas que nos convenzan desde el punto de vista de homogeneidad en cuanto a su comportamiento en el vivero, germinación, o sea, pensemos que estamos hablando de un portainjerto que se multiplica por semilla, en la forma más común, ¿no es cierto?, los viveros de la zona. Germinación, como les decía, homogeneidad en cuanto a comportamiento de vivero, y buenas características finales de planta, ¿no? Y además va a haber también un momento para compartir algo de lo que está pasando en España. Claro, es decir, también se va a hacer una puesta en conocimiento de algunas técnicas de vivero, ¿no es cierto?, para la producción de plantas de carozo que están utilizándose en viveros españoles. Los detalles del encuentro, día, hora, lugar. El encuentro se va a llevar adelante el viernes 21 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Va a tener lugar en la estación experimental del INTA, que está ubicada sobre la ruta 9, kilómetro 170. Y bueno, y en esa oportunidad recorreremos distintos lotes con estas cuestiones, ¿no es cierto?, que yo les comentaba, y finalizaremos, o sea, con este último tema que tiene que ver con nuevas técnicas para nosotros, pero otras técnicas, digamos, para la producción de plantas de carozo en vivero. Muchísimas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes.